Pues muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra García y soy el enlace con los padres del programa Gear Up aquí en la escuela de El Camino High School. Esta tarde me acompañan dos consejeros del Colegio Miracosta, Taylor Tyrona está aquí y la señora Liz Leguizamo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Pues, pues muy buenas tardes, como ya les di la bienvenida. El taller del día de hoy es uno de nuestra serie de talleres virtuales que tenemos para papás y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es del plan de 4 años para la preparatoria. Entonces, durante esta presentación cubriremos los siguientes temas. Presentación de consejera de inscripciones dobles del Colegio de Miracosta. Y también vamos a tener una presentación de la consejera de El Camino High School que va a cubrir los requerimientos de la A a la G, clases de nivel avanzado, iniciativa de orientación de universidades de California o como mejor conocido por sus siglas, CCGI. Eso vamos a cubrir el día de hoy en nuestra presentación. Entonces, pues el primer presentador que tenemos el día de hoy es el señor Taylor del Colegio Miracosta, que nos va a dar una presentación y lo acompaña a la señora Liz Leguizamo. Ellos vienen el día de hoy para compartir con nosotros los requerimientos de las clases de inscripción doble o doble matriculación del Colegio Miracosta y todo lo que tiene para ofrecer. Entonces, Taylor, would you like to start? Hola, buenas tardes todos. Soy uno de los consejeros de Miracosta. También soy profesor de la clase en que exploramos carreras. Hablo solo un poquito de español, así que voy a presentar en inglés, pero gracias por invitarnos. So starting off, what is dual enrollment? Because Liz and I are both dual enrollment counselors and instructors. It's an arrangement that allows high school students to take college classes. So for example, all of your students have an opportunity to take classes through Miracosta on your high school campus or at home. Ok, lo primero que dice el señor Taylor es que él está aquí, él es uno de los consejeros del Colegio de Miracosta y está acompañado por la señora Liz Leguizamo y viene a hablarles acerca de la inscripción doble. Entonces, ¿qué es la inscripción doble? Es un arreglo que permite a los estudiantes de preparatoria tomar clases universitarias en la escuela, en su escuela preparatoria. Durante o después de la escuela. Los estudiantes obtienen créditos tanto para la escuela preparatoria como para la universidad. Los recursos universitarios son instruidos por profesores universitarios. I just realized that I said at home, and Liz, you might be able to correct me. I know that we've had classes online in the past, but that's why I said that. Sometimes the classes are online. And Alejandra, I don't know if you also mentioned that students will receive credit for both their high school as well as college, and that these college courses, they're taught as college courses by faculty. For example, an instructor like myself who also teaches at the campus. So we're teaching them exactly the same way, understanding that that there are unique challenges and barriers, and we work with the students and provide additional support for them. Yes, I did mention some of that, but let me add to it. Lo que el señor Taylor quiere decir es que quiere que ustedes sepan que las clases son instruidas a nivel de colegio
y son instruidas por profesores del colegio. Entonces, las clases algunas veces son también en línea o en persona en la escuela preparatoria. Entonces, las clases son difíciles, no son clases fáciles porque son a nivel de colegio. Okay, Taylor. Okay, so why is dual enrollment important and how does it benefit your students? And you have a few of the reasons here. For example, it's free. As a high school student, they don't have to pay high school tuition or college tuition. Ok, dice, ¿por qué es la inscripción doble importante? Bueno, hay diferentes puntos, pero el primero es porque es gratis y no tienen que pagar los estudiantes el costo de la inscripción o los libros o los materiales. Se pueden ahorrar hasta $506 por estudiante. Entonces, por eso es importante. Mm-hmm. They also get exposure to college level courses early on while they're in high school. These are also classes, and we'll see some examples that may not be available in high school. So they begin to do more career exploration and also work toward their college degree, whether it's a certificate, an associate degree, or transferring to a university, and they're starting that in high school. Dice que son importantes estos cursos porque son dados a nivel universitario. Entonces, esto ayuda al éxito académico. Entonces, las clases se dan en su escuela preparatoria y también muchas veces estas clases sirven para que los estudiantes empiecen a hacer una exploración de carreras. And I think one of the most important pieces with this is that it can be very intimidating for students to go to college. A lot of times we see college as this sort of high up goal. And so we want to make it very inviting and comfortable for students. And one of the ways to do that is to do that on their high school campus with their high school peers. So they get to see that it in fact isn't quite intimidating as they thought. And that they're able to do that work and work at that level and be successful in college. And that really helps to prepare them for that transition onto the college campus, in this case, Miracosta. Dice que otra razón que es importante tomar estos cursos es porque algunas veces los estudiantes puede que se sientan un poco intimidados con la educación superior y ir a la universidad. Entonces, si les dan la oportunidad de empezar a tomar estas clases cuando aún están en la high school, pueden ellos ver que no es tan intimidante poder ir al colegio, y el Colegio Miracosta hace un excelente trabajo haciendo sentir a los estudiantes bienvenidos y hacerlos sentir cómodos en su propio entorno, que es la escuela preparatoria. And Alejandra, can you skip to the next slide, please? Thank you. So these are a few, these are the classes that we'll be offering this year. So you get an example of what we have. Students who may want to get ahead in some of their general education, and especially depending on what their major is, they can get into a math pathway. We have college success skills, and that really helps to not only understand and build some of the skills and strategies for college, but also understand the process and the policies so that they can be more successful in college. Sometimes that's one of the more difficult things for students, is learning how to navigate the system when they may not have had experience with that or examples of it or much support in that area until they actually come onto the campus. And we're working with students doing that in advance. And Alejandra, I was thinking maybe I'll do two, or just briefly talk about a few and then let you translate. Does that work well for you? That's fine, yes. So, entonces, estas son algunas de las clases disponibles que tiene el Colegio de Miracosta. Si hay diferentes caminos dependiendo del interés del estudiante en la carrera que quiera estudiar. Están las especialidades de matemáticas, y aquí está también en qué semestre se llevan a cabo, en el otoño o la primavera, y las escuelas donde van a ser impartidas estas clases. Como pueden notar, hay diferentes clases disponibles
y dónde van a estar. También tenemos clases en línea y también en Surfside. Entonces hay, como ya el señor Taylor comentó, diferentes caminos y exploración para que los estudiantes vayan explorando un poco más en qué profesión les gustaría estudiar. And from what I heard, it sounds like you went into the rest of them, which is perfect. It's basically those first few can really help out with general education, sociology, can also be a major, mathematics. The rest, whether it's administration of justice, different computer studies, music, can be, well, the music is general education, but the others can be really helpful for major career and major exploration. So, las primeras clases que están aquí les pueden servir para sus requerimientos de educación general, que tienen que tomar estas clases para cumplir con sus créditos de colegio y después poder transferirse a la universidad. Las demás clases son más en un ramo más diferente de diferentes opciones, como planificación de carreras, música del mundo, fundamentos de diseño. Entonces, como pueden ver, hay diferentes opciones de clases y en diferentes, ya sea que las puedan tomar en línea o en persona. And we can move to the next slide, but the last thing I want to say about this is those classes, I strongly encourage you to tell your students to come and meet with Liz or myself, and we can talk to them a little bit more about what all of those classes can do, how they fit in with their overall plan, depending on what their academic goal is. Entonces, las clases que acabamos de ver, el señor Taylor de veras quiere animar que los estudiantes vengan a hablar con él y con la señora Liz para que ellos puedan explicarles con una mayor profundidad para qué les pueden ayudar estas clases dependiendo de lo que ellos sea su interés para estudiar. And this page is just shows the different classes that we are offering, both in the fall and the spring. So if you see something that looks like it would be worthwhile for your student, or depending on what their academic goal is, again, their major, or even completing some general education, these classes can be extremely helpful. And if you'd like to send your students to us, we can talk to them a little bit more about how these fit in with that, as I just mentioned. En esta página es una clases generales que les pueden ayudar ya sea para sus créditos de educación general o para algunas otras materias. Entonces, él de veras quiere animarlos de que animen a sus estudiantes a que hablen con él y con la señora Liz para que ellos los puedan guiar más a profundidad en su interés que tienen y ellos les puedan explicar cómo estas clases les pueden beneficiar para su futuro. Thank you, Alejandra. We can move on to the next slide. So I think these are just for the different schools. Sí, yes. So do you want me to keep going to the next one? Yeah, we can go to two more, I believe. Yes. So those are more examples. Because I think Omar probably wants us to move over. I just got a call from him. I don't want to go into those too much, but they're more examples. I don't know if you're going to be sharing the slides later, but again, they can come and see us about the different schedules. This to me was a really important slide just to talk about the process for getting students started. So first they'll need to speak with one of their counselors at the high school and do an intent to enroll form, and the high school counselors will help them with the next steps or refer them to us. We can help students out as well, and this is very important on campuses. We will be having ambassadors and workshops to help students with this process, but they would need to submit a MiraCosta application and then a concurrent or a dual enrollment permit after that. So those are the steps to it. And once again, we can help out with that. Our student ambassadors can help, and we will be doing some registration workshops. Entonces, estos son los pasos para inscribirse. Los estudiantes envían el formulario de intención de inscripción o notifican a su consejero escolar en la escuela que tienen interés de inscribirse en inscripción doble para tomar clases en el colegio. Envían la solicitud a MiraCosta para el plazo correspondiente y después
de que se procese la solicitud, él envía un permiso de inscripción doble o dual enrollment. Entonces también en las escuelas hay embajadores, estudiantes embajadores del Colegio Miracosta que pueden ayudar a los estudiantes con todo este proceso. Su consejero escolar también los puede apoyar. El programa de Gear Up también los puede guiar en cómo pueden llenar todas las aplicaciones. Y más importante, el señor Taylor y la señora Liz están para servirles y para ayudar a sus estudiantes para que se puedan inscribir. Thank you, Alejandra. And we can move to the next slide, please. Perfect. So these are just a few student experiences. And what I think is really interesting about these two is you have two different takes from a counseling perspective. The first one really shows how we use this in our own lives, how we use these classes and the information to kind of think differently about the world. The second one does the same thing, but it's more geared toward career. And so from a career perspective, this is really important. If we're talking to students about what they want to do later on, that also includes where they want to be. And for example, hospitality here in North County, San Diego, that's a very popular career because we have a lot of tourism from people from around the world. And so, you know, this is an example of a student's experience in that, or two students' experiences. Entonces, estos son testimonios y experiencias de dos estudiantes. En la primera tenemos un estudiante que está expresando lo que aprendió en su curso de sociología, que ella va a implementar en su vida diaria, cómo le ayudó a abrir su mente a través de diferentes perspectivas que aprendió en la clase. El segundo testimonio es más como orientado a la exploración de carreras, especialmente en esta área de San Diego que tenemos una industria de turismo y hotelera, donde este estudiante pudo agarrar un internado para poder agarrar un trabajo en un hotel, y la clase le ayudó bastante para poder desenvolverse y poder agarrar ese trabajo. Entonces tenemos dos perspectivas diferentes, pero a los dos les sirvió muchísimo tomar las clases. And the last slide should just be a contact slide, or more importantly, when we're at the schools. So Liz has more hours, and Liz is here with us as well, and that's her email. I put my email in the chat in case anybody wants to contact me that way. And we're also hoping, I think next week we will start having, I'll be offering some evening hours on Zoom in case students would like to come in with their parents and ask some questions as well. Entonces aquí está dónde los pueden encontrar. Aquí está se pueden conectar a la página web del Colegio Miracosta. Aquí tienen los horarios de cuando están ellos aquí en la Escuela del Camino y también en la Escuela de Oceanside. Y también él dice que él va a tratar de tener horas, did you say starting next week or? Well, these hours are currently what we're working on the campuses, but the Zoom hours, actually it'll be the week after next week, because next week we have another workshop. Entonces, estas son las horas que están ahorita en las dos preparatorias aquí de Oceanside. No esta semana que sigue, sino la próxima semana, van a tratar de tener opciones en línea, en Zoom, para si los estudiantes tienen alguna pregunta, se puedan conectar por Zoom y que ellos con mucho gusto les pueden ayudar. Entonces, la señora Liz Leguizamo es la que está más presente en la escuela porque tiene un poquito más de tiempo, y espera que sí se puedan contactar con ellos para que los puedan guiar y que de verdad tomen, que aprovechen estas oportunidades que les ofrece el colegio de tomar clases a nivel universitario gratuitamente. Piensen todo el dinero que se van a ahorrar si aprovechan sus estudiantes desde que están en el 10º grado. And that's it. Any questions? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo muchas preguntas. A ver, dígame, señora. ¿Este programa es especialmente para los niños del grado 10 o pueden empezar del grado 9?
Taylor, can they start taking dual enrollment classes as freshmen, or do they have to wait till they're sophomores? That's Liz, I'm going to defer to you because I'm actually not for sure about that. It's changed not too long ago, so freshmen can now start taking college classes. Okay. Señora, los estudiantes de noveno grado pueden empezar a tomar clases en el colegio. And as Liz just mentioned, that has changed recently, so that's a great opportunity for those students. Y la señora Liz nos acaba de decir que eso apenas cambió. Antes no podían tomar clases, pero en este momento sí ya cambiaron esa regla y los estudiantes de noveno grado pueden tomar clases a nivel de colegio. No, lo que pasa es que como yo ya había recibido en algún momento alguien me mandó la información, pero para mí se me hizo muy complicado hacer la aplicación. Entonces, como yo llamé, lo único que hice fue llamar a la escuela y la escuela me dijo que nada más era para el grado 10. Entonces yo me quedé como pensando si era para el grado 10 o no. Y otra pregunta que yo tengo, ¿ustedes hacen algún taller para informarle a los estudiantes de esto o es nada más como un programa que existe y nada más que los que estamos como nos enteramos los podemos hacer y los que no, o hacen un taller para los estudiantes, los invitan para que ellos como también sientan como emoción de poder hacer algo como un poco más avanzado? Okay, so she's asking if you guys promote the program with workshops to educate students, letting them know that they can take dual enrollment classes. So perhaps this way, if you do offer that, students get more motivated to take college courses. So it's been challenging to do that type of outreach at the schools. At this point, we are working with the counselors on campus, and the counselors, the high school counselors, are working directly with students to promote it. Liz and I will be doing workshops as well, and we had workshops in August. The challenge was there's so much going on with the schools that a lot of the workshops didn't have anyone attend. So I think part of it is the promotion. So I strongly encourage any of the parents that are here to email us, or their students can email us, or they can come and meet with us on campus and we can give them more information there, especially about some of the registration workshops that we'll be doing. Bueno, dice que ha sido un poquito complicado con los talleres. Inclusive en el mes de agosto tuvieron talleres, pero desafortunadamente los estudiantes no se presentaron al taller. Ahorita ellos trabajan muy de cerca con los consejeros escolares, promoviendo el programa, pero ellos los invitan que si tienen alguna pregunta o algún interés, no duden en comunicarse en un correo electrónico con ellos. Ellos con mucho gusto les pueden guiar a llenar las aplicaciones. Nosotros entendemos que las aplicaciones sí son quizás un poco enredosas, pero hay ayuda. También el programa de Gear Up en la Escuela del Camino les puede ayudar con paso a paso para que llenen las aplicaciones. Otra pregunta. Bueno, por ejemplo, ahorita que los tiempos son como un poco complicados y que yo considero que mi hijo no es como muy listo, pero tampoco es muy tonto. Entonces, pero aún así siento como que le hace falta un poco más de ayuda extra para hacer un poco más las clases. ¿Qué pasa con, por ejemplo, si piden alguna calificación para que puedan aplicar? Porque pienso yo que si supongamos que un niño no entiende bien las matemáticas del noveno, ¿cómo va uno a enviarlo a clases de colegio si no está listo para entender lo básico? O sea, por ejemplo, yo puedo hablar con la consejera y podemos evaluar a mi estudiante según su capacidad, que pueda estar listo para tomar esa clase, o es como, porque yo ahorita venía manejando, pero alcancé a escuchar que, por ejemplo, tienen matemáticas, tienen, sociología. Yo pienso que es una clase como independiente, pero aún así siento como un poco de preocupación de que los niños, o sea, tienen que tener un puntuaje para aplicar, o cualquier niño, aunque estén como muy bajo, puede aplicar. Is there a grade point average for students
to be able to apply, to register for these classes? Is it open for everybody, or there's a breakdown of grade point average? So there's no grade point average. I heard her talking a little bit about, asking about math classes versus sociology classes. And that's where Liz and I think can really help the student and better determine what is going to be most beneficial for the students. For certain math classes, there are prerequisites to get in. So I think I saw calculus with applications. If a student is a low grade and may not be ready for that, we might want them to get more comfortable and build their confidence to be able to do college level classes. And so we might talk about another class that's going to count possibly for general education or career exploration, and also help them build that confidence and that knowledge that they can succeed at the college level. So the technical answer is no, there's no requirement to get into these classes. But then if we go further than that, we want the students to be successful. And so we're going to help them along to select those classes and also provide that support while they're in the classes. Dice que no hay requerimientos de grados. Los estudiantes pueden tomar las clases, pero ellos les pueden guiar a escoger la clase que mejor les convenga. Porque el punto aquí es hacer a los estudiantes que tengan más, que confíen en sí mismos y que no sean destinados al fracaso. Entonces, escoger la clase que mejor le convenga para que pueda tener un éxito académico en el colegio y eso le dé la confidencia de tomar clases a colegio en los próximos años. ¿Alguna otra pregunta, señora? ¿Tienen una fecha límite para las aplicaciones? Is there a deadline for the applications? Well, essentially, we need to get them signed up before the classes begin. Because we're doing dual enrollment classes, this is another benefit. They aren't competing to find space in the class like you would if you're taking the same exact class at MiraCosta or online through MiraCosta, what we would call concurrent enrollment, which I know it's odd that we have concurrent and dual. So we just want to make sure we're getting the students connected with this early. So for example, if we had classes beginning next week, which we do at Surfside, we want to get the students set up at least a day or two before the class begins. When I say set up, I mean application is in, the concurrent and dual enrollment form is in, and they're registered for the class. So if she's asking because she'd like more time to, kind of think about it and speak about it with her family, I think that's perfectly reasonable. And we do have plenty of time, especially if they're looking at the spring classes. But we encourage them to do it early just to get those things out of the way, because you never know if there's going to be some sort of holdup with, the application or anything like that. Dice que en este momento no hay como fecha límite. Al contrario, para los estudiantes de high school, ellos pueden apuntarse como van a tener una clase que empieza en Surfside, en la escuela Surfside a la semana que viene. Si algún estudiante está interesado en tomar esa clase, pues ellos le ayudarían para que llenar todas las formas para que pueda empezar a tomar esa clase. Pero sí aconsejan que no esperen hasta el último momento. Si les interesa alguna clase, a llenar la aplicación lo más rápido posible para que así puedan empezar a tiempo con la clase, porque quizás haya algún problema y tengan que esperar un poco más. Entonces, lo más importante es hacer las cosas con tiempo para estar listo para empezar las clases. Ok, muchísimas gracias por la información y pienso yo que solamente si tengo como más dudas, solamente tengo que acudir al sitio que pusieron ahí y no puede uno comunicarse directamente con algún número de teléfono o algo. Exactamente, así es. Entonces, puede comunicarse con ellos en la página web, como ya la vio pero el señor Taylor, Taylor, can you share your email and Liz's email on the chat so they can get it? Van a compartir sus correos electrónicos en el chat para que así los puedan apuntar y se puedan comunicar con ellos también. Señora María They're in there. Soto. I know that sometimes if people come in a little bit late, they may not see it. So I just entered mine back in. Okay.
Dice que ya apuntó su correo electrónico para si gustan apuntarlo. Señora María Soto, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué horarios serían para esas clases? ¿Serían después de escuela o durante? Puede ser los dos. There was a schedule. Alejandra, did you say that you're going to be, that the sites will be sent out? Pardon me? Actually, sorry, I was Yes, just we're going asking. to share this video. Yes, that's why we're Okay. recording, so we are going to share the video. That does And have, everyone needs to have their own transportation well, these will be on campus. Son las- on campus. Ajá. So they don't need to go to Miracosta College? No, that's one of the benefits of this is that they can do Oh, it from, nice. they don't have to go anywhere. We want to make it as seamless or easy as possible for them. Well, thank you. That's even better. Thank you. Yeah, right. I'm going to share in the chat. Let's see. This is the dual enrollment page. And this is the dual enrollment class schedule. This should be up to date. Está compartiendo información en el chat para papás si gustan apuntar la información. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que el señor Taylor se vaya a la presentación en inglés? ¿No? Es todo. Muchísimas gracias por la información. Oh, Muchas de gracias. nada, de nada. Muchas gracias. Taylor, thank you so much for joining us this evening. We appreciate all of the valuable information that you share with our parents. And thank you for sharing your email and information so they can get in contact with you. Thank you to everyone here. Muchas gracias a ustedes. And once again, if you want to email me, I set up just a individual Zoom appointment before I have those hours. You're welcome to do that as well, so we can talk about this further. I have some flexibility with that in the evenings. All right. Muchas gracias todos. Adiós, gracias. Adiós. Ahora quiero darle la bienvenida a la consejera de El Camino High School, la señora Kelly Brickenford. Ella es nuestra invitada de las consejeras y nos va a presentar su presentación con información acerca de las clases y también de las clases de nivel avanzado. Welcome, Kelly. Thank you for joining us this evening. Gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. And that's all of my Spanish right there. Buenas noches. So we are going to be meeting with all of the freshmen starting next week to help them develop their four-year high school plan. Se van a reunir con todos los estudiantes de noveno grado la semana que viene para hacer su plan de 4 años. And we have 7 counselors at El Camino High School, and our students are assigned to us by their last name. Tienen 7 consejeras en la escuela de El Camino High School y los estudiantes son asignados a las consejeras dependiendo en su apellido. Como pueden ver aquí, están las letras de la A a la Z y está el consejero que le toca al estudiante dependiendo del apellido. Okay, and then the second column that says especialidad, the specialties, that one is for if a student has an IEP and they're in special education, then they have a case manager. For example, I work with Mr. Crone and Ms. Keogh. And so any student that has an IEP and that is their case manager, then I would be their counselor no matter what their last name starts with. Entonces también dice que aquí en esta columna, en la segunda columna donde dice especialidad, si el estudiante tiene una IEP, si estén en clases de educación especial, no importa con qué letra empiece el apellido, los consejeros tienen algunos estudiantes y si están en educación especial no tiene que ver nada el apellido.
And tell them, don't worry if they don't catch everything. This presentation will be made available to them. It will be on the website. And all of this, all of our contact information is on our school website as well. Dice que no se preocupen si se les pasa alguna información de esta presentación. Esta presentación va a estar en la página web de la Escuela de El Camino y también va a estar con toda la información para si quieren contactar a la escuela. Next slide. So we are here to help the students, and we talk about their grades and their credits and their college and career plans, and even the personal things so that we can help them with whatever they're going through. And we do have confidentiality so the students can talk to us freely, and we won't share with anyone. However, there are exceptions for if a student is in danger, if they're someone is hurting them, or if they want to hurt themselves, or it's a safety issue. Dice que los consejeros escolares están aquí para ayudar a los estudiantes. Con los consejeros escolares hablan sobre calificaciones, créditos, planificación universitaria, profesional y problemas personales. Hay un código de confidencialidad que tiene algunas excepciones cuando el estudiante representa un peligro para sí mismo o para los demás. Entonces ahí se rompe el código de confidencialidad. Does Senora Soto have a question? ¿Tiene una pregunta ahora? Or is that that hand from before? I think it's from before. Okay. Yeah, I'm sorry. It was from before. Oh, that's okay. That's Thank you. okay. You're welcome. I just noticed it, so that was bad. I just lowered. Thanks. Okay, so like I said, we're going to be working with the students to create their 4-year plan, and what it is kind of like a roadmap. So we talked to them about, you know, of course they want to graduate from high school, but what do they want to do after high school? Do they want to go to college, a 4-year college or 2-year college, or join the military? Or do they want to do some type of career or technical training? So we want to help them decide those things, as well as how to get there in using their high school courses to help them get there. Claro que sí. Dice que, como ya les comentó, la semana que viene van a empezar a reunirse con los estudiantes de 9º grado para empezar a hacer su plan educativo de 4 años. El plan educativo es como un mapa para ayudarles a los estudiantes a alcanzar sus metas. Es flexible, puede hacer cambios según sea necesario. Este es un plan que les ayuda para que ellos tomen una decisión de lo que quieren hacer en el futuro. Si quieren ir a la universidad, si quieren quizás enlistarse en las Fuerzas Armadas, o si les interesaría mejor hacer una carrera técnica. Hay diferentes caminos y ellos van a decidir qué es lo que a ellos les interesa. Okay, so which path should the student follow? They want to keep all their doors open so that when they graduate, they have many choices. So the choice is from the most basic, which would earn them their high school diploma, which could get them into the military. They could go to community college. They could get a job. That would be the most basic, just to earn the diploma, to the most rigorous for college entrance at the universities that are very competitive. And then there's 2 plans in between the basic and the most rigorous. The best choice for each student is very individual. They want it to be challenging for themselves, but not too hard, that their grades go down and suffer. So whatever is challenging for them, that they can maintain a 3.0 or higher. If they get a D or an F and they want to go to a 4-year college, they must repeat the class. Ds earn credit for the high school diploma. So they don't have to repeat a D for high school graduation. It's only 4 to get into the university. Any F that they get in a graduation requirement would need to be repeated, of course, and they have to earn a total of 220. Okay. Dice que qué camino deben seguir. Es importante que los estudiantes mantengan abiertas todas sus opciones.
La elección es de las clases más básicas a las más rigurosas para el ingreso a la universidad. Entonces, si solamente les interesa ganar sus créditos y tomar clases básicas, pues ese es el plan más básico, pero si ya quieren clases más avanzadas, pues ese es un plan más riguroso que les va a ayudar a ser aceptados a la universidad. La ruta mejor a seguir es a la vez desafiante y que le permita mantener un puntaje de grado de 3.0 o más. Eso es importante, que los estudiantes tomen las clases que les va a ayudar a mantener esos grados donde pueden tener un puntaje PA de 3.0. Cualquier calificación de D o F requiere una repetición de la clase para la admisión de la universidad. Si están tomando clases de nivel avanzado que les va a ayudar para la universidad, entonces si tienen un grado de una D o una F, tienen que repetir la clase. Cualquier calificación de F requiere repetición para crédito de graduación. Y si solamente están tomando el plan básico, que están tomando las clases básicas para su graduación, si sacan una F, pues también tienen que repetir la materia. Y deben de obtener 220 créditos para graduarse. So this slide shows some four-year plans, sample four-year plans. It is on page 49 of our course catalog. The course catalog there's a link in this presentation for you, as well as on the school website. Solamente es 4 opciones de 4 planes de 4 años que tiene diferentes opciones para los estudiantes. Esta información la pueden encontrar en la página 49 en el catálogo de cursos de la Escuela de El Camino. Esta información la pueden encontrar en la página web de la escuela. Okay, the next slide, this one is regarding honors graduation. For a student to be an honors graduate at El Camino High School, they must earn a 3.5 GPA through the 7th semester, which is at the end of the first semester of their senior year. Ok, dice que para los estudiantes que tengan la intención de graduarse con honores, su puntaje GPA de 3.5 de grados del 9 al 12 hasta el 7º semestre. Vendría siendo el primer semestre de su año de 12avo, que debe de tener el puntaje de 3.5 para poder graduarse con honores. In addition to the 3.5, they will need to take 4 AP or community college classes. En adición a tener el puntaje de 3.5, deben de tomar 4 clases de nivel avanzado, AP o cursos de colegio comunitario. One of those classes must be English, one must be math or science, and the other 2 can be any AP or college classes. Las clases que son requeridas de nivel avanzado o de nivel de colegio son las siguientes: una clase de inglés, una de matemáticas o ciencias, 2 cursos AP adicionales o cursos universitarios aprobados de su elección. Also, they need 50 hours of community service, and there is a link in the presentation to our school website where they can find the community service form and all of the information that they would need to learn about the community service, as well as places that they can volunteer. También van a necesitar 50 horas aprobadas de servicio comunitario, completadas durante los grados 9 al 12. En esta pestaña aquí puede encontrar en la página de El Camino los requerimientos y las horas que califican como para horas comunitarias. So at the end of the 7th semester in their senior year, if they have a 3.5, they have the 4 AP or community college classes and the 50 hours of community service, then they would submit an autobiographical essay
at that time, and that would be part of their honors application. Entonces, ya para cuando estén en el 12º grado y termine el primer semestre y ha mantenido un puntuaje de 3.5 y ha tomado las 4 clases de nivel avanzado, puede llenar su aplicación para ser considerado para graduarse con honores, y entonces va a hacer un ensayo autobiográfico o preguntas de comprensión para ser considerado para graduarse con honores. El escrito durante el último año para solicitudes universitarias. Okay, so CTE pathways, CTE stands for Career Technical Education. We have 5 different career pathways at El Camino, and it's open to all students. Any student that wants to explore a possible career that they might be interested in, they just select the class and put it in their academic planner. And then they would take 2 courses to complete the pathway and get those job skills. Dice que las vías CTE, Educación de Carreras Técnicas, tienen en el camino, ofrecen 5 opciones para carreras técnicas, y los estudiantes hacen un compromiso con un programa de cursos secuenciados que también pueden cumplir con los requisitos de la A a la G y ayudarlos a decidir qué hacer para una carrera. Los cursos se alinean con oportunidades laborales específicas que pueden requerir o no ir a la universidad. You can go to the next slide. So the 5 pathways are listed here: the design, visual and media arts, the systems and diagnostics and repair, cabinetry, millwork and woodworking, software and systems development, production and managerial arts. The ones that are highlighted in yellow are the ones that were available to our incoming freshmen. So you may have your child in one of these courses this year. Okay, estas son las 5 opciones de carreras técnicas que ofrecen en el camino. La primera es de diseño, artes visuales y mediática. Quiero comentar que las que están iluminadas con amarillo son las clases que están disponibles para los estudiantes de 9º grado. Sistemas de diagnóstico, servicio y reparación de autos. También hay carpintería, desarrollo de software y sistemas, principios de informática, nivel avanzado, y artes de producción y manejo de empresas, producción de televisión, o ya sea de transmitir o de periodismo. So when they choose one of these pathways, they would take both courses. So for example, graphic design the first year and then web design the second year. The only pathway that's not open to freshmen is the TV video production, the broadcast journalism. If they are interested in that one, they can start it in 10th or 11th grade. They cannot start any of these pathways as a senior because they wouldn't be able to complete it. Dice que estas clases están diseñadas para que tomen las 2 clases que se ofrecen. Por ejemplo, si van a tomar la clase de diseño y artes visuales y mediáticas, primero van a tomar la clase de diseño gráfico y después van a tomar la de diseño de web. Todas estas clases son para, como ya comenté, las que están iluminadas de amarillo, los estudiantes de 9º grado también las pueden tomar, excepto por esta que es de artes de producción y manejo de empresas. Esa los estudiantes de 9º grado no la pueden tomar hasta que ya estén en el 10º grado. Estas clases ya no las pueden tomar cuando llegan al 12º grado, porque ya es demasiado tarde. Entonces pueden empezar del 9º al 11º grado. Yo tengo una pregunta. ¿Sí?
Por ejemplo, el de diseño gráfico y luego dice que la otra parte es diseño web. Después de eso, ¿ellos completan su curso o para qué están preparados para cuando terminan eso? After finishing, for example, with the graphic design class and then web design, once they complete both classes, will they get a certificate? What will they be ready taking those taking those two classes? So what they will have, they will be a pathway completer. I'm not sure exactly, that's a very good question. And so I'll find out for her. I'm not sure if there's a certificate, but it would be on their high school transcript that they have completed these courses. And they do give them the job skills. For example, some of our students that are doing the auto courses, the beginning and then the advanced auto, are able to get jobs using those skills they've acquired in high school. So I will have to find out for you. I'm sorry. Dice que no está segura si les den un certificado. Lo que sí sabe es que completando esas clases, pues a estudiantes les ayuda a agarrar todos los beneficios de esa profesión. Entonces, les ayudaría para que se enseñen a las habilidades de diseño gráfico y diseño web. Así quizás cuando ya se gradúen de la high school, pueden agarrar un trabajo en ese campo. Thank you. I was actually trying to find the answer on the website right now, but maybe I'll find it before the presentation is over. Yeah. So back to the presentation. So these links, you can click on the links. The first one is the California College's Academic Planner. So if Alejandra, if you would like to click on it. So we are a partner district and our students all have accounts and our parents can also register for an account. So at the bottom of the screen where it says, don't have an account, register, you would click there. If you want to tell the parents they can register for an account here. Ok, papás, esta es la página web de los colegios, la iniciativa de colegios de California o el CCGI. Y aquí es donde todos los estudiantes están registrados y en esta página es como va anotando todo lo que los estudiantes han completado durante sus años en la high school, pero también es para los papás. Si ustedes no se han registrado, en la presentación, como vieron, presioné la pestaña y me llevó a esta página web. Si no está registrado, pues presione el botón para registrarse y aquí le va a hacer unas preguntas. Si le dice que le diga quién es, entonces usted va a decir, soy un papá, porque no es un estudiante ni es un maestro, entonces es un padre. Entonces aquí va a poner el distrito escolar y el nombre de la escuela. Entonces son 4 pasos que tienen que seguir para registrarse y poder tener acceso para que ustedes vayan viendo muy de cerca todo lo que sus hijos han completado en la escuela y lo que aún les hace falta. Entonces voy a regresar a la presentación. Un momento. A second ago. No letting me go back to that presentation. Just 1 second.
Un momentito, por favor. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Deje busco la... Bueno, entonces aquí en estas otras pestañas está también los requisitos de la A a la G y los cursos en el catálogo de la escuela, del camino, y también las opciones para hacer el mapa para los 4 años. Entonces todas estas pestañas aquí las pueden presionar y los va a llevar a los diferentes sitios para contestar sus preguntas. Okay, so I think I'll take a minute to explain A through G classes. Did you do that in the other presentation at all? No, we didn't cover A through G. Okay, so A through G requirements are the requirements to get into the universities, the Cal States and the UCs. Los requerimientos de la A a la G es una lista que son las clases que los estudiantes tienen que tomar para ser considerados para entrar a las universidades estatales, la Universidad Estatal de California y el sistema UC de California también. Our graduation requirements are almost exactly the same as the A through G requirements. Los requerimientos para los cursos de la A a la G son casi iguales a los de requerimientos para graduarse con honores. Como pueden ver aquí cuando presioné la pestaña, aquí están para las universidades de California, las clases aprobadas de la A a la G. And as long as they get C's or higher in their A through G classes throughout high school, then they are eligible to go straight to a four-year college. Mientras tengan un grado de C o más alto durante la escuela preparatoria, ellos van a ser aceptados en las universidades de California. Okay. Back to the, I think if you just click in the down in the yellow tab. That one. It doesn't, I don't know why it doesn't let me. It doesn't like when you click on the links. Exactly. So let me go back again. I know. And this time I'm just gonna go all the way down to the one that I need instead of Okay, so the non A through G classes is the slide that I think you were on. Next one, number 26. Yep. Okay, so if the student is taking a class like ELD, ASLC, ASB, math support, marching band, pageantry, or ROTC, those classes that you see listed there, those are not A to G classes. They are electives. They do count towards the 220 credits, and all students need 50 elective credits. So a student can take marching band all 4 years and still be eligible to go to college. Ok, dice que si en caso de que los estudiantes no estén tomando las clases de la A a la G y están tomando clases como que están en ELD, en ALW, ASLC, en ABC o apoyo en matemáticas, en banda de marcha, espectáculos o ROTC, estas clases son electivas y también cuentan para los requisitos de 220 créditos que necesitan para graduarse. Perdón, ¿qué es ELD? Es cuando los estudiantes son aprendices de inglés. Wow. Okay. Entonces, seguimos. Okay, so things to keep in mind, we tell the students after we go over all of this information to look at the example 4-year plans that are on page 49 of the course catalog
If they want to be an honors graduate, they want to make sure they're planning to get those 4 AP or college classes in their schedule. If they want to play sports in college, they need to look at page 4 and 44 in the course catalog for more information about that. And then also check the A to G list for options in the F and G category. F is for art, G is college prep electives. Dice que estas son algunas cosas importantes de que deben de tener en mente. Consulten la rúbrica de muestras para obtener ideas en la página 49 en el catálogo de cursos. Es una de tus metas graduarse con honores. Espera participar en deportes en la universidad. Vea la página 4 y la 44 en el catálogo de cursos. Consulte la lista de la A a la G para ver las opciones en el área de F y G. F es en las artes y la G es en, did you say AP courses? College prep electives. Y la G es para clases a nivel de colegio, pero electivas. Como AVID. Como AVID. No sé si alguno de sus hijos esté en AVID. Okay. So when the students are finished putting all their courses in their academic planner, they can go in and edit it anytime. So they will do this now. Like I said, we're going to start meeting with them on Monday in their English classes. We won't finish with all of the freshmen until November 1st. So sometime between Monday and November 1st, we will meet all of the freshmen to do this activity. Ok, so cuando ya terminen de hacer su plan de 4 años, como ella ya comentó, van a empezar a reunirse con los estudiantes de 9º grado en el lunes en sus clases de inglés y piensan que se van a tomar como del lunes hasta el 1 de noviembre. Si durante ese tiempo el estudiante cambia de opinión en lo que escogió, puede cambiarlo. No es como que tiene que seguir ese plan. Siempre hay la opción de editar y cambiar el plan o alguna clase que no le interese tomar. Questions. Thank you very much. ¿Hay alguna pregunta? So, las personas que van a estar hablando con ellos son sus consejeras asignadas o quienes van a estar hablando con ellos. So her question is, who's going to be talking to the students? Their counselors? Mm-hmm. Sí. All of the counselors will be in the library with the whole class, and we will be guiding them through the process. Sí, todas las consejeras van a estar con ellos en la biblioteca de la escuela, guiándolos para el proceso de cómo hacer su plan de 4 años. So, ¿qué van a hacer? ¿Escoger las clases o solamente el plan? What are you guys doing? Are you guys choosing the classes or just or the plan? So we are making the plan, but part of the plan is choosing the classes for 10th, 11th, and 12th grade. Then in the spring, we'll meet with all of the kids to choose so we do the 4-year plan, and then in the spring of every year, we pick the classes for the next year. So in the spring, we will pick their 10th grade classes. If what they put on their academic planner, if they change that plan when they pick their classes, that's okay, as long as they're meeting their graduation requirements and their goals. So sometimes they might put on their planner, for example, oh, next year for art, I want to take ceramics. And then they change their mind by spring and they want to take photography. That's okay. Ok, dice que van a empezar a hacer el plan y también escoger las carreras. Y para la primavera del año que viene, van a empezar a escoger las clases para el año cuando estén en el 10º grado. Pero como ella ya comentó, si de que escojan las clases y el plan y cambian de opinión, siempre lo pueden cambiar. No tienen que quedarse con este plan ni con las clases tampoco. Okay.
Sorry, I don't usually talk this much. I know, I'm sorry. okay. ¿Alguna otra pregunta? And don't worry, we're here to help. If parents have questions, they can always call us or email us. If, you know, we have a Spanish translator at our school that can help with parent meetings to help with the communication if we need that. So if they have any questions, just reach out to us. Dice que si tienen alguna duda o alguna pregunta, las consejeras están en la escuela para ayudarles y por favor, no duden en llamar o mandarles un correo electrónico. Inclusive en la escuela, la señora Oshman está para ayudar, puede ayudar con la traducción, para ayudarles a que, si quieren hablar con su consejera, ella les puede ayudar a traducir. Gracias. De nada. Entonces, thank you very much, Ms. Kelly, for joining us tonight. We appreciate your coming and sharing all the valuable information tonight. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok, vamos a continuar con la presentación entonces. Entonces, quiero compartir con ustedes, papás, un curso de educación financiera que el programa de Gear Up ofrece para nuestras familias. El curso de educación financiera ofrece, creo que, herramientas muy importantes tanto para los estudiantes como para nosotros los papás. A los estudiantes les va a enseñar a hacer un presupuesto, metas financieras, impuestos y préstamos y mucho más. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos en esta página. Nos registramos y vamos a tener algunas clases que va a estar cubriendo los temas que ya les comenté. Y al registrarse pueden participar en una rifa para poder ganarse $50. Así es que van a empezar a aprender de finanzas y si se ganan el dinero, pues ya van a empezar el ahorro, ¿verdad? Entonces, espero que lo tomen en cuenta. Y oiga, ¿y no podrían ser 1,000? Sí, ¿verdad? Yo también digo que deberían de ser $1,000, pero no son 50 nada más. Pues sí, lamentablemente. 50, pues como que ahorita con todo tan caro no sirve pues para mucho. No, pues no, yo sé que no, pero bueno, algo es algo, ¿no? 50 bueno, sí por es lo cierto. menos. Ajá, con por lo algo menos empezamos. para empezar con algo, ¿no? Algo, aunque sea poquito, pero empezamos con algo. Pues entonces espero que lo tomen en cuenta y se animen y también animen a sus hijos para que ya vayan empezando a tener el conocimiento de lo importante que es el ahorro y que empiecen a tener un presupuesto para cuando vayan a la universidad ya vayan bien preparados y no crean que una tarjeta de crédito es para usarla y que nunca la tienen que pagar. Entonces, de verdad les invito a que se apunten. ¿Esta clase es para los papás y los niños o es para los niños? Para los dos, para los papás y para los niños también. Sí, así es. Mire, ya ahorita nos acompaña la coordinadora del Camino High School, la señora Mariceli Antonio Ríos, y el señor Omar Canseco, que es el coordinador de Gear Up de Oceanside High School. Nos acompañan aquí. ¿Y el señor Omar quiere añadir algo al curso de educación financiera? Sí, quizás no les podemos dar dinero real, pero sí tenemos dinero falso para que los muchachitos puedan comprar algo de la tiendita de Gear Up. No, señor Omar, no diga dinero falso porque van a decir que qué clase de programa estamos corriendo aquí. No, entonces los niños van a aprender a hacer dinero falso y van a decir que no, qué bárbaro. Es dinero de juguete, es dinero de juguete. Sí, nomás era un comentario para lo que habían mencionado, pero quería preguntarle a la señora Alejandra si puede presionarle al enlace para que puedan ver que hay un video que les ayuda a cómo inscribirse, a cómo apuntarse, y debería estar en español. Entonces esa es la página y es como pondría su información y ahí está el video. Y señora Zoila, antes que se vaya y cuando paramos de grabar, ¿sí me puede dar el nombre de su estudiante, de su hijo o hija para tenerlo y apuntar los que sí asistieron hoy? Correcto.
Gracias. Ok, aquí les muestro el video. Creo que tienes que, Ms. Alejandra, compartir el audio en Audio Options del menú de Zoom. Pero si no se puede, si no lo podemos escuchar, nomás queríamos decirles cómo pueden ustedes tener acceso al video a través de presionar el enlace que está en el flyer, y también vamos a enviar la presentación, el video de esta presentación, pero también vamos a enviar la presentación que compartieron, y ya en esa presentación pueden presionar el enlace también. Claro que sí. Entonces voy a tratar de regresar a la presentación porque aquí los papás saben que me ha costado trabajo porque no sé por qué, pero sí. Entonces, un momentito. Yeah, right there in Google. Esa. Ajá, click on it. No, no me deja así. Ya lo traté y no sé por qué me está dando tanto problema. Tengo que hacer esto y luego ir aquí y otra vez empezar. Entonces ya déjame busco la laminilla que me falta. Entonces estamos aquí. Pues en este momento no nos queda más que agradecerles por su amable presencia en esta tarde, esta noche. Muchas gracias por tomar tiempo de acompañarnos y esperamos que nos haga el honor de acompañarnos en el próximo taller de noviembre y así durante todos los meses. Entonces, muchas gracias. Y si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en preguntar, que con mucho gusto le contestaremos. Muchas gracias a usted por su tiempo. No, gracias a usted por acompañarnos. Se lo agradecemos. Entonces, ahora nada más quiero compartir con ustedes el contacto de la Escuela del Camino con el programa de Gear Up. Se pueden conectar con nosotros en persona o en las redes sociales también. El programa de Gear Up se encuentra localizado en el Salón D205. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7:30 a 5 de la tarde. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en comunicarse con la coordinadora del camino, la señora Ismariceli Antonio Ríos. Llámele por teléfono, ella está siempre bien lista para contestar al área 760-901-8150. O si gusta mandarle un correo electrónico, igual, aquí está su dirección de correo electrónico. Y también, si no se han inscrito para los mensajes de texto, les invito que marquen este número con la palabra hi y les va a llegar un mensaje automatizado. Les va a hacer algunas preguntas, pero ya después que las contesten van a estar registrados para recibir la información más actualizada del programa de Gear Up. Y también ustedes, lo más importante, no solamente van a poder recibir mensajes, sino que ustedes nos van a poder hacer preguntas. Si tienen alguna duda, nos mandan un mensaje de texto. Y no es una máquina la que les manda los mensajes, es la señora Isi o yo que les mandamos el mensaje con la información acerca de estos talleres o cualquier otra información que compartamos con ustedes. Así es que no les dé miedo contestarnos y si tienen alguna pregunta, por favor, ahí pónganla en el mensaje. También, con mucho gusto, mi nombre es Alejandra García, el enlace con los padres del programa. Y este es mi correo electrónico y mi número de teléfono, el área 760-901-8371. Pues estamos para servirles y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Miss Alejandra, ¿puede parar la grabación? Claro que sí. Voy a parar de compartir my... Un momentito, por favor.